Carmen Vázquez tenía 70 años cuando descubrió que para su familia ella era simplemente una máquina de dinero con pulso. La revelación llegó el día de su cumpleaños, cuando su nuera Esperanza le espetó por teléfono. Mereces acabar tus días en soledad. Jamás has sido realmente parte de nuestra familia. Cuando Carmen comenzó a sollozar, Esperanza añadió con frialdad, no seas tan teatral. Envíame $20,000 y quizás reconsidere mi posición. Carmen transfirió el dinero, pero también preparó una sorpresa que cambiaría todo para siempre. Vivía sola en una casa de madera blanca en la calle Magnolia, en el barrio de Riverside. Durante 2 semanas había preparado meticulosamente cada detalle de su celebración. Hornó el pastel de vainilla que a su hijo Diego le fascinaba desde pequeño, preparó emparedados de pavo que su nuera fingía disfrutar, y organizó juegos que antes hacían reír a carcajadas a sus nietos Elena y Mateo. Gastó $300 de su pensión porque quería que fuera una ocasión memorable. A las 4 de la tarde se instaló en su porche, esperando. El aroma de canela flotaba desde la cocina, mezclándose con la fragancia de las gardenias que había cultivado durante 20 años. Diego había prometido llegar a las 5 con toda la familia. 5:30, 6:30, a las 7 sonó su teléfono. Mamá, la voz de Diego sonaba agotada, no podremos acompañarte hoy. Pero hijo, es mi cumpleaños, lo preparé todo. Los niños me estaban esperando. Es que Esperanza se siente mal. Mentira, Carmen lo sabía porque había visto las fotografías en Instagram 2 horas antes. Esperanza en el spa, perfectamente arreglada, brindando con sus amigas por algún motivo. Diego, por favor, es solo 1 hora. Al menos podrían venir los pequeños. Mamá, no insistas. Esperanza está. La línea se silenció. Carmen escuchó voces amortiguadas. Después, Esperanza tomó el auricular. Carmen, su voz tenía ese tono condescendiente de quien se dirige a una niña caprichosa. Necesito ser directa contigo. Mereces acabar tus días en soledad. Jamás has sido realmente parte de nuestra familia. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Carmen se desplomó en la silla del porche, aún sosteniendo el teléfono. No seas tan teatral, continuó Esperanza, y Carmen pudo escuchar el repiqueteo de sus uñas contra alguna superficie. Envíame $20,000 y quizás reconsidere mi posición sobre incluirte en nuestros planes. $20,000. Carmen, que recibía 2,800 mensuales de pensión y apenas gastaba en lo esencial. $20,000 que representaban casi un año de sus ahorros, pero no era la primera vez. En los últimos 4 años, desde que su esposo Eduardo murió, ya había prestado $85,000 a Diego y Esperanza. 25,000 para el enganche de su casa nueva, 18,000 cuando Diego perdió su empleo, 15,000 para las vacaciones en Cancún que, según Esperanza, revivirían su matrimonio, 10,000 para el automóvil nuevo de Esperanza, 7,000 para que Mateo participara en el equipo de fútbol exclusivo, 10,000 para los aparatos dentales de Elena, siempre con la promesa de devolverle el dinero. Siempre con la sonrisa falsa de Esperanza diciendo, eres la suegra más maravillosa del mundo, siempre con Diego evadiendo su mirada y murmurando, te lo agradecemos mucho, mamá. Está bien, susurró al teléfono, voy a transferirte el dinero. Perfecto, Elena, ven a saludar a tu abuelita. La voz dulce de su nieta de 11 años llenó la línea. Abuelita, mami dice que no quisiste venir a nuestra celebración hoy porque ya no nos amas. El corazón de Carmen se fragmentó en pedazos tan diminutos que no sabía cómo aún continuaba latiendo. Las amo, mi tesoro, más que a mi propia vida. Entonces, ¿por qué no viniste? Papi dijo que preferiste quedarte sola viendo tus telenovelas antiguas. Falsedades, todas falsedades narradas a sus propios nietos para convertirla en la villana de su historia familiar. Carmen colgó y se dirigió a su computadora. Transfirió los $20,000 de su cuenta de ahorros a la cuenta de Esperanza. Cada dígito que ingresaba era como arrancarle un fragmento del alma. $95,000 era todo lo que le quedaba además de la casa. Después de confirmar la transferencia, se sentó en la cocina vacía contemplando el pastel intacto. 70 velas que nadie vería encendidas. 70 años de existencia que aparentemente no significaban nada para las personas que más amaba. Fue entonces cuando comenzó a recordar. Recordó cuando Diego tenía 8 años y contrajo neumonía. Durmió en el hospital 17 noches consecutivas en una silla de plástico porque no podía costear una habitación privada. Recordó los 3 empleos que tuvo simultáneamente para financiar su universidad cuando Eduardo se quedó sin trabajo. Recordó cómo vendió todas sus joyas, incluyendo el anillo de compromiso de su abuela, para dar el enganche de su primer automóvil. Recordó cuando Esperanza entró a la familia hace 14 años, cómo fue amable, cómo intentó incluirla en todo,
cómo ignoró sus comentarios maliciosos sobre su vestimenta, su hogar, su comida, cómo fingió no notar cuando ponía los ojos en blanco cada vez que ella hablaba. Recordó cómo cuidó a los nietos cuando eran bebés, las noches sin descanso cuando Esperanza se iba a sus clases de pilates, que duraban hasta las 3 de la madrugada. Recordó cómo le enseñó a Mateo a montar bicicleta porque Diego estaba demasiado ocupado con el trabajo. Recordó cómo ayudó a Elena con sus tareas de matemáticas durante todo el segundo grado, porque Esperanza decía que no tenía habilidad con los números. Se levantó de la mesa y caminó hasta el espejo del pasillo. La mujer que la observaba tenía 70 años, cabello plateado cuidadosamente peinado y ojos fatigados que habían presenciado demasiada ingratitud. Pero había algo más en esos ojos, algo que había estado dormido durante años y que ahora comenzaba a despertar. Ira. No la ira explosiva de la juventud, sino la ira helada y calculada de una mujer que había entregado todo y recibido desprecio a cambio. Regresó a la cocina y cortó una porción de pastel. Sabía exactamente como todo lo que cocinaba, a amor no correspondido. Mientras masticaba, comenzó a reflexionar sobre los planes que Esperanza había mencionado. ¿Qué planes requerían $20,000 adicionales? ¿Qué planes en los que ella tal vez estaría incluida si pagaba el precio adecuado? Tomó su teléfono antiguo, ese del que Esperanza siempre se burlaba diciendo que pertenecía a la prehistoria, y marcó un número que tenía guardado desde hacía meses pero nunca había usado. Bufete Legal de Martínez y Asociados, respondió una voz profesional. Buenas noches, mi nombre es Carmen Vázquez. Me gustaría programar una cita para mañana, si fuera posible. Es sobre un asunto familiar urgente. Por supuesto, señora Vázquez, ¿podría darme una idea general del tipo de consulta? Carmen miró su reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que le devolvía la mirada ya no parecía la abuela sumisa que había sido hasta esa mañana. Se trata de proteger mis bienes, dijo con una voz que no reconoció como propia. Creo que mi familia está tramando algo contra mí y necesito estar preparada. Después de colgar, permaneció de pie en la cocina por un largo momento. 70 años de ser la comprensiva, la que siempre cedía. 70 años de creer que el amor familiar era incondicional. Pero había algo que Esperanza desconocía sobre ella, algo que Diego había olvidado en su afán por complacer a su esposa manipuladora. Ella no había llegado a los 70 años siendo ingenua, y esta vez, cuando vinieran por más dinero, se encontrarían con una Carmen completamente diferente. La reunión con el abogado Martínez fue reveladora, pero no de la manera que esperaba. Llegó a su oficina en el centro de Riverside exactamente a las 10 de la mañana, vestida con su mejor traje gris, el mismo que había usado para el funeral de Eduardo 4 años atrás. El aroma a cuero añejo y libros jurídicos la tranquilizó mientras esperaba en la recepción. Señora Vázquez. El abogado Martínez era un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos gentiles detrás de unos anteojos. ¿En qué puedo asistirla? Le relató todo, los 85,000 más los 20,000 de ayer, la humillación telefónica, los planes misteriosos de Esperanza. Su sospecha de que buscaban algo más que dinero. Martínez tomó notas meticulosamente, asintiendo con expresión cada vez más grave. Señora Vázquez, lo que me describe suena a abuso financiero hacia adultos mayores. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente cuando los perpetradores son miembros de la familia. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos proteger sus activos restantes. Segundo, documentar todo. Y tercero, se inclinó hacia adelante, prepararse para lo que se avecina. ¿Qué quiere decir? En mi experiencia, las personas que cometen este tipo de abuso rara vez se detienen en el dinero. Usualmente buscan control total sobre la víctima, su casa, sus decisiones médicas, su libertad. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Su casa en la calle Magnolia valía aproximadamente $450,000. Para Esperanza y Diego, que aparentemente vivían por encima de sus posibilidades, debía parecer un premio mayor. Salió de la oficina con un plan claro y una carpeta llena de documentos legales, pero también con una sensación creciente de que el tiempo se agotaba. No se equivocó, 2 días después, Diego apareció en su puerta sin avisar. No venía solo. Su hermana Patricia estaba con él, y por su expresión Carmen supo que algo estaba planeado. Hola, Carmen. Patricia la abrazó, pero su abrazo se sintió mecánico. Diego me llamó, está preocupado por ti. Entraron a la sala. Diego se veía nervioso, evitaba su mirada igual que cuando era niño y había roto algo. Patricia, 2 años menor que Carmen, pero que siempre había sido la exitosa de la familia, se sentó en su sofá como si fuera suyo. Mamá, Diego finalmente habló. Patricia y yo hemos estado conversando sobre tu situación. Mi situación, Carmen mantuvo su voz tranquila, aunque el corazón le latía fuertemente.
Tu situación financiera, aclaró Patricia. Diego me contó sobre los préstamos que le has hecho a lo largo de los años. Préstamos, así era como él los describía ahora. Y estamos preocupados, continuó Diego, porque con tu edad, manejar una casa tan grande, las finanzas. Creemos que sería mejor si consideraras mudarte a algo más manejable. Como que, Patricia sacó unos folletos de su bolsa. Hay unas residencias para adultos mayores hermosas cerca de donde vivo, en San Bernardino. Cuidado las 24 horas, actividades, comidas preparadas. Y lo mejor, agregó Diego rápidamente, es que podrías vender esta casa y tener dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida sin preocupaciones. Ahí estaba la trampa perfectamente diseñada, disfrazada como preocupación familiar, pero trampa al fin. ¿Y ustedes qué obtienen de esto?, preguntó Carmen directamente. Diego se sonrojó. Patricia respondió, Carmen, no se trata de lo que nosotros obtenemos. Se trata de tu bienestar. Mi bienestar o los 200,000 que quedarían después de pagar la residencia. No seas paranoica, Patricia se irguió. La familia tiene que cuidarse mutuamente. La familia, Carmen soltó una risa seca. ¿Te refieres a la misma familia que me dijo que merecía acabar mis días en soledad? Diego bajó la cabeza. Mamá Esperanza estaba molesta, no lo dijo en serio. ¿Y por eso trajiste refuerzos? Carmen miró a Patricia. ¿Cuánto te prometieron? ¿Cómo te atreves a insinuar? 10,000, 20,000, o te prometieron una porción más grande del pastel. Diego se levantó también. Mamá, esto es exactamente lo que queremos decir. Te estás volviendo paranoica, desconfiada, no es saludable. No es paranoia cuando realmente están conspirando contra ti. Patricia y Diego intercambiaron una mirada. Fue rápida, pero Carmen la vio. Era la mirada de dos personas que habían ensayado esta conversación. Carmen, Patricia usó su tono más condescendiente. Tienes 70 años. Es natural que tu juicio se vea afectado, por eso la familia necesita intervenir. Intervenir, Diego sacó un papel de su chaqueta. Hemos consultado con un abogado. En casos donde un adulto mayor muestra signos de deterioro cognitivo. Dame eso, Carmen le arrebató el papel de las manos. Era un documento legal sobre poder notarial por incapacidad. Su nombre estaba ya prellenado en varios espacios. Signos de deterioro cognitivo, la voz de Carmen subió una octava. Cómo transferir $105,000 a mi familia manipuladora. Cómo vivir sola en una casa demasiado grande, hacer acusaciones irracionales contra la familia y mostrar tendencias paranoides. Patricia enumeró como si estuviera leyendo una lista del supermercado. Diego no podía mirarla a los ojos. Mamá, no queremos hacer esto de la manera difícil. La manera difícil. Podemos hacerlo voluntariamente. Patricia explicó con la paciencia de alguien hablando con una niña pequeña. O podemos involucrar a los tribunales, pero de una forma u otra necesitas supervisión. Ahí estaba la amenaza desnuda. Querían su dinero, su casa y su libertad, y habían traído documentos legales para conseguirlo. Carmen permaneció de pie en su sala mirando a estas dos personas que habían compartido su vida, su amor, su sangre. Diego, el bebé que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. Patricia, su hermana pequeña, a quien había defendido de matones en la escuela, ahora eran sus matones. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, Patricia sonrió, pero no era una sonrisa amable. Pero no demasiado tiempo. Diego dice que Esperanza ya encontró una casa perfecta para su familia. Por supuesto que sí. Habían planeado cada detalle. Primero la sacaban de su casa, después se mudaban ellos. Probablemente ya habían elegido qué habitación sería la oficina de Esperanza y dónde pondrían el televisor gigante. Los acompañó a la puerta. Diego intentó besarla en la mejilla, pero ella se apartó. Te amo, mamá, murmuró. Solo queremos lo mejor para ti. Si me amaras, le dijo, no estarías aquí. Después de que se fueron, Carmen se sentó en su cocina con una taza de té y el documento legal que habían dejado para que lo revisara. Las palabras se veían borrosas a través de sus lágrimas de ira. 45 años criando a Diego, dándole todo, sacrificando todo, y esta era su recompensa. Un papel legal que la declararía incompetente y le daría control total sobre su vida a él. Tomó su teléfono y llamó al abogado Martínez. Señor Martínez, soy Carmen Vázquez. Necesito verlo urgentemente. ¿Qué pasó? Vinieron con documentos, quieren declararme incompetente. Hubo una pausa. Señora Vázquez, tiene un lugar seguro donde quedarse esta noche. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando los abusadores financieros empiezan con los documentos legales, el siguiente paso suele ser la coerción física. Carmen miró alrededor de su casa, la casa donde había vivido 30 años, donde había criado a su hijo, donde había llorado la muerte de su esposo. De repente no se sentía segura. ¿Qué me recomienda?
Venga a mi oficina mañana temprano. Y señora Vázquez, no firme nada sin importar qué amenazas hagan. Esa noche no pudo dormir. Cada ruido de la casa la sobresaltaba. Cada auto que pasaba por la calle la hacía preguntarse si era Diego regresando con más papeles, más amenazas, más intervenciones familiares. A las 3 de la madrugada estaba parada en la ventana de su dormitorio cuando vio algo que hizo que la sangre se le helara. Un auto estaba estacionado al otro lado de la calle. Dentro, una figura fumaba un cigarrillo. La brasa roja brillaba en la oscuridad como un ojo malévolo. Alguien la estaba vigilando y tenía la horrible sensación de que sabía quién había enviado a ese alguien. La vigilancia nocturna resultó ser solo el comienzo de su pesadilla. A la mañana siguiente, cuando salió para ir a la oficina del abogado Martínez, el auto ya no estaba. Pero había algo peor esperándola. Una camioneta de mudanza estacionada frente a la casa de al lado y dirigiendo a los trabajadores como si fuera la dueña del vecindario, estaba Esperanza. Buenos días, Carmen. La saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No es emocionante? Finalmente encontramos la casa perfecta para nuestra familia. Al lado, se estaban mudando al lado de su casa. La familia Herrera se mudó la semana pasada, continuó Esperanza, disfrutando obviamente su shock. Qué coincidencia que esta hermosa propiedad saliera al mercado justo cuando la necesitábamos. No era coincidencia, era estrategia militar. Ahora podremos cuidarte de cerca, agregó con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar preocupada. Ya sabes, a tu edad uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda. Carmen llegó a la oficina de Martínez temblando, no de frío, sino de pura ira impotente. Señora Vázquez, Martínez revisó los documentos que Diego había dejado el día anterior. Esto es muy serio. Han preparado una petición para declaración de incompetencia mental. Según estos papeles, tienen testigos dispuestos a declarar sobre su comportamiento errático. ¿Qué testigos? Yo ni siquiera hablo con mis vecinos. Exactamente ese es el problema. Han construido una narrativa donde su aislamiento social es evidencia de deterioro mental. Era brillante de una manera retorcida. Durante años había mantenido su vida privada, no por senilidad, sino por preferencia personal. Ahora, ese mismo aislamiento estaba siendo usado como evidencia de que no podía cuidar de sí misma. Hay más. Martínez parecía incómodo. Revisé sus registros bancarios como me autorizó. Señora Vázquez, alguien ha estado accediendo a su cuenta. ¿Qué quiere decir? Consultas electrónicas a su estado de cuenta, cambios menores en información de contacto, solicitudes de duplicados de estados bancarios enviados a una dirección diferente. La sangre de Carmen se convirtió en hielo. ¿Qué dirección? La casa que estaba al lado de la suya, la que acaba de comprar su hijo. Diego había estado monitoreando sus finanzas. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuánto gastaba, cuánto le quedaba. Habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Señor Martínez, puedo perder mi casa. Si un juez los declara como sus tutores legales, sí, podrían vender todas sus propiedades por su propio bien. ¿Qué puedo hacer? Primero, cambiar todos sus códigos bancarios inmediatamente. Segundo, necesitamos evidencia de que usted está mentalmente competente. Tercero, se inclinó hacia adelante, necesitamos averiguar qué están planeando exactamente y cuándo van a ejecutarlo. Carmen pasó el resto de la mañana en el banco, cambiando contraseñas y eliminando cualquier acceso que Diego pudiera haber tenido. La gerente, una mujer de unos 40 años llamada Sandra, se veía preocupada mientras procesaba los cambios. Señora Vázquez, ¿está segura de que no quiere mantener a su hijo como contacto de emergencia? Completamente segura. Es solo que él llamó ayer preguntando sobre procedimientos para cuentas de adultos mayores que podrían necesitar asistencia. Diego había estado preparando el terreno en el banco también, estableciendo la narrativa de que ella era una anciana confundida que pronto necesitaría ayuda con sus finanzas. Cuando regresó a casa, había 3 autos estacionados en su entrada. Diego, Esperanza, Patricia y una mujer que no conocía estaban sentados en su sala como si fuera una intervención. Carmen, querida, Patricia se levantó cuando entró. Esta es la doctora Margarita Wong, es especialista en geriatría. La doctora Wong era una mujer asiática de unos 50 años, con una sonrisa profesional y un portapapeles lleno de formularios. Señora Vázquez, su familia está preocupada por algunos cambios en su comportamiento. Me gustaría hacerle algunas preguntas simples. No consiento a ningún examen médico. Mamá, Diego se veía genuinamente angustiado. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Si quisieran asegurarse de que estoy bien, no habrían puesto espías en mi cuenta bancaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Espías, Esperanza se las arregló para parecer ofendida.
Carmen, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de las consultas electrónicas a mi cuenta. Estoy hablando de los duplicados de estados bancarios enviados a su nueva dirección. Estoy hablando de Diego llamando al banco para preguntar sobre procedimientos para adultos mayores incompetentes. Diego se puso rojo como un tomate. Mamá, yo solo. ¿Solo qué? Solo estabas robando mi información financiera para planear cómo quitarme mi casa. La doctora Wong tomaba notas furiosamente. Señora Vázquez, estas acusaciones paranoides hacia su familia son exactamente el tipo de comportamiento que... Paranoides, Carmen se dirigió a su estudio y regresó con una carpeta. Aquí están los registros bancarios que confirman todo lo que acabo de decir. También es paranoico tener evidencia. La doctora Wong revisó los papeles y su expresión cambió ligeramente. Patricia, dijo Carmen volteándose hacia su hermana, ¿cuánto te prometieron? Carmen, no sé de qué. 30,000, 50,000. Porque para traicionar a tu propia hermana debe ser una suma considerable. Nadie me prometió nada. Estoy aquí porque te amo. Mentira, la voz de Carmen sonaba más calmada de lo que se sentía. Estás aquí porque Esperanza te convenció de que cuando tengan control sobre mis finanzas habrá suficiente dinero para todos. Esperanza se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Perfecto, la puerta está allí. Vendremos mañana con los papeles correctos, dijo dirigiéndose hacia la salida. Y para entonces espero que hayas recobrado la cordura. Diego se quedó atrás mientras los demás salían. Mamá, su voz se quebró, ¿realmente crees que haríamos algo para lastimarte? Diego, mírame a los ojos y dime que no sabías sobre el acceso a mi cuenta bancaria. No pudo hacerlo. Mírame a los ojos y dime que no han estado planeando vender mi casa. Siguió sin poder hacerlo. Mírame a los ojos y dime que todo esto no es sobre dinero. Finalmente la miró y Carmen vio algo en sus ojos que le partió el corazón. No era malicia, era debilidad. Su hijo se había vuelto tan dependiente de Esperanza, tan desesperado por mantener su estilo de vida, que había elegido traicionarla antes que enfrentarse a su esposa. Lo siento, susurró, yo también. Después de que se fue, Carmen se sentó en su cocina vacía, mientras la realidad se asentaba completamente. No solo habían estado robando su dinero, habían estado planeando robar su vida entera, su casa, su independencia, su dignidad. Y lo peor de todo, habían convertido a su propio hijo en cómplice. El teléfono sonó, era un número que no reconocía, Carmen Vázquez. Mi nombre es Juana Morrison, soy trabajadora social del condado. Hemos recibido reportes sobre su bienestar. ¿Qué tipo de reportes? Reportes de que podría necesitar asistencia con actividades diarias, manejo financiero, y que puede estar siendo explotada por personas que se aprovechan de adultos mayores vulnerables. La ironía era tan cruel que casi se rió. Las mismas personas que la estaban explotando habían reportado que estaba siendo explotada. ¿Quién hizo estos reportes? No puedo divulgar esa información, pero necesito programar una visita domiciliaria para evaluar su situación. Y si me niego, señora Vázquez, si hay evidencia de que está en peligro o que no puede cuidar de sí misma, el condado tiene autoridad para intervenir. Después de colgar, Carmen se quedó sentada en la oscuridad creciente de su cocina. Afuera podía ver las luces encendiéndose en la casa de al lado. Su hijo y su familia acomodándose en su nuevo hogar, el hogar que habían comprado para poder vigilarla más de cerca. Habían bloqueado todas sus salidas, servicios sociales, documentos legales, evidencia médica fabricada, espionaje financiero. Era una operación coordinada, diseñada para quitarle todo. Pero habían cometido un error. Habían asumido que una mujer de 70 años sería demasiado frágil, demasiado confundida, demasiado sentimental para contraatacar. No la conocían en absoluto. Tomó su teléfono de museo y marcó un número que había estado evitando por años. Detective Herrera, soy Carmen Vázquez, sí, la hermana de Patricia. Necesito hablar con usted sobre un caso de fraude familiar. Y detective, va a necesitar una grabadora. El detective Herrera resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un hombre de unos 50 años, curtido por años de ver lo peor de la humanidad, pero aún capaz de sorprenderse por la crueldad familiar. Señora Vázquez, dijo mientras revisaba los documentos bancarios en su cocina, en mis 20 años como detective, he visto muchos casos de abuso hacia adultos mayores, pero rara vez veo víctimas que estén tan preparadas con evidencia. Es que no soy víctima, le dijo sirviendo café. Soy una sobreviviente que está a punto de volverse cazadora. Le contó todo. Los $105,000 prestados, el acceso no autorizado a su cuenta bancaria, el documento de incompetencia, la casa comprada estratégicamente al lado de la suya, la trabajadora social que había sido contactada bajo falsas pretensiones. ¿Qué necesita de mí?
Preguntó después de tomar notas exhaustivas. Información. Quiero saber exactamente en qué problemas financieros están Diego y Esperanza. Quiero saber qué otros planes tienen y quiero evidencia que pueda usar contra ellos. Puedo ayudarla con la investigación, pero señora Vázquez, si vamos por este camino no hay vuelta atrás. Su relación con su familia estará terminada. Detective, mi relación con mi familia terminó cuando decidieron que mi dinero era más valioso que mi dignidad. Los siguientes 3 días fueron los más productivos de la vida de Carmen en décadas. El detective Herrera utilizó sus contactos para investigar las finanzas de Diego y Esperanza. Mientras tanto, ella usó su incompetencia aparente para su ventaja. Esperanza había subestimado completamente sus habilidades tecnológicas. Su teléfono de museo podía grabar conversaciones. Su computadora anticuada podía acceder a registros públicos. Su confusión sobre el mundo moderno era perfecta cobertura para hacer preguntas aparentemente inocentes. Hola, Esperanza. La llamó el segundo día usando su voz más frágil y confundida. Estaba revisando mis papeles bancarios y hay tantos números que no entiendo. ¿Podrías explicarme algunas cosas? Por supuesto, Carmen. Su voz tenía esa condescendencia familiar. ¿Qué te confunde? Bueno, hay estas transferencias grandes de mi cuenta a la tuya, pero no recuerdo haberlas autorizado todas. ¿Podrías ayudarme a recordar para qué eran? Oh, querida, son los préstamos familiares de los que hablamos. Para la casa, el auto, las emergencias, no recuerdas. Ah, sí, fingió alivio Carmen, pero hay tantas. Estamos llevando registro de cuándo me van a devolver ese dinero, ¿verdad? Silencio incómodo del otro lado de la línea. Carmen, ya hablamos de esto. Son contribuciones familiares, no préstamos reales. La familia se ayuda mutuamente. Oh, dejó que su voz sonara confundida de nuevo. Entonces, cuando vendamos mi casa para pagar la residencia de ancianos, ese dinero también será una contribución familiar. ¿Quién te dijo algo sobre vender tu casa? Diego mencionó algo sobre una residencia muy bonita. Dijo que después de vender la casa tendría dinero para vivir cómodamente, pero no entiendo los números. Si la casa vale 450,000 y la residencia cuesta 200,000, ¿a dónde van los otros 250,000? Otro silencio largo. Carmen, no deberías preocuparte por esos detalles. Diego y yo nos encargaremos de todo. Oh, qué alivio. Entonces ustedes van a manejar mis 250,000 restantes. Eso es más complicado que eso. ¿Cómo de complicado? Mira, Carmen, creo que deberías hablar con Diego sobre estos temas financieros. A veces te confundes. Tienes razón, me confundo mucho, como ayer cuando me confundí sobre por qué había un investigador privado tomando fotos de tu casa. La línea se quedó completamente silenciosa. ¿Qué investigador privado? O probablemente me confundí otra vez. Solo pensé que era extraño ver a un hombre con una cámara grande fotografiando tu auto y tomando notas sobre los horarios en que sales y entras. Carmen, ¿estás segura de que viste eso? Como te dije, me confundo mucho últimamente. Tal vez debería preguntarle al detective Herrera cuando venga mañana para la entrevista. ¿Qué entrevista? La entrevista sobre el reporte que alguien hizo a servicios sociales sobre mí. Aparentemente alguien está preocupado de que me estén aprovechando financieramente. No es gracioso. ¿Quién haría algo así? Carmen colgó antes de que Esperanza pudiera responder. El detective Herrera llegó esa tarde con noticias fascinantes. Señora Vázquez, su nuera tiene problemas más grandes de los que pensaba. Le mostró una carpeta llena de documentos. Esperanza Rivera, antes de casarse con su hijo, tenía un historial de fraude de tarjetas de crédito en Nevada. Nunca fue procesada porque las víctimas no presionaron cargos, pero el patrón está ahí. ¿Qué tipo de patrón? Se hace amiga de personas mayores solitarias, gana su confianza, obtiene acceso a su información financiera y después desaparece con su dinero. Diego sabe esto. Diego sabe, según nuestros registros, se conocieron en una conferencia de planificación financiera donde ella estaba trabajando como consultora. No tenía licencia para dar consejos financieros. La imagen se estaba aclarando. Esperanza no había elegido a Diego por amor. Lo había elegido porque era contador, tenía acceso a información financiera de clientes y tenía una madre viuda con ahorros. Hay más, continuó el detective. Su hijo tiene $65,000 en deudas de tarjetas de crédito. Su hipoteca está 3 meses atrasada y el auto de lujo de Esperanza está a punto de ser embargado. Por eso compraron la casa de al lado. La compraron con un préstamo de día de pago al 30% de interés anual. Tienen que pagar $100,000 en los próximos 6 meses o perderán ambas propiedades. Todo tenía sentido ahora.
No solo querían su dinero, lo necesitaban desesperadamente. Sin su casa y sus ahorros iban a perder todo. Detective, ¿qué pasa si no pueden obtener mi dinero? Según mis fuentes, en el departamento financiero, estarán en bancarrota total en aproximadamente 4 meses. Y si obtienen mi dinero, tendrán suficiente para salvarse y vivir cómodamente por algunos años antes de volver a gastarlo todo. Esa noche, mientras planeaba su siguiente movimiento, su teléfono sonó. Era Diego. Mamá, Esperanza dice que hablaste con ella sobre investigadores privados y detectives. ¿Qué está pasando? Oh, hijo, usó Carmen su voz más frágil, me estoy confundiendo tanto últimamente. Realmente creí que había un detective, pensé que tal vez lo había soñado. No hay ningún detective, mamá, pero estamos preocupados de que alguien te esté llenando la cabeza con ideas paranoides. ¿Como quién? Como ese abogado Martínez. Esperanza dice que es conocido por aprovecharse de adultos mayores confundidos. La proyección era impresionante. Esperanza, quien había estado literalmente aprovechándose de ella, estaba acusando a su abogado de hacer exactamente lo que ella hacía. ¿Crees que debería dejar de verlo? Creo que deberías dejar que la familia maneje tus asuntos legales. Es más seguro. Tienes razón, tal vez debería darte poder notarial sobre todo. Sería mucho más simple. Exactamente, la emoción en su voz era palpable. Podríamos manejar todo por ti, las finanzas, las decisiones médicas, la venta de la casa. Venta de la casa. Bueno, eventualmente, cuando sea el momento correcto. ¿Cuándo sería el momento correcto? Probablemente pronto. Esta casa es demasiado grande para ti y el mantenimiento es mucho trabajo. Sí, tienes razón, y ustedes necesitan el dinero. Silencio, ¿qué quieres decir? Oh, nada importante. Solo que un pajarito me contó sobre sus deudas de tarjetas de crédito, la hipoteca atrasada y el préstamo de día de pago para la casa de al lado. Mamá, ¿quién te dijo eso? La misma personita que me contó sobre el historial de fraude de Esperanza en Nevada. El silencio de Diego fue tan largo que Carmen pensó que había colgado. Mamá, no sé qué mentiras te han estado contando. No son mentiras, Diego, son registros públicos. ¿Sabías que tu esposa tenía antecedentes penales cuando te casaste con ella? Eso es imposible. Es imposible o simplemente nunca te molestaste en verificar. Mamá, necesitamos hablar en persona. No, Diego, creo que ya hablamos suficiente. Carmen colgó y se quedó sentada en su cocina sintiendo por primera vez en semanas que tenía el control de la situación. Al día siguiente pasó algo interesante. El auto de lujo de Esperanza desapareció del estacionamiento de al lado. Cuando Carmen miró por la ventana de su sala, la vio hablando acaloradamente por teléfono en su porche. El detective Herrera la llamó una hora después. Señora Vázquez, parece que alguien hizo una denuncia anónima a la compañía financiera de su nuera sobre ingresos falsos reportados para el préstamo del auto. ¿En serio? ¿Quién haría algo así? No tengo idea, dijo, y Carmen pudo escuchar la sonrisa en su voz, pero el auto fue embargado esta mañana. Era solo el comienzo. Carmen había esperado 70 años para aprender a pelear sucio y resultó que era muy buena en eso. El karma inmediato resultó ser mucho más satisfactorio de lo que había imaginado. 2 días después del embargo del auto, el detective Herrera le trajo noticias aún mejores. Señora Vázquez, parece que alguien también reportó discrepancias en las declaraciones de impuestos de su nuera de los últimos 3 años. ¿Qué tipo de discrepancias? Ingresos no reportados de su negocio de entrenamiento personal. Aproximadamente $15,000 en efectivo que nunca declaró. El IRS está muy interesado. ¿Cuánto podría deber en multas? Con intereses y penalidades, probablemente alrededor de $50,000. 50,000 que no tenían. La ironía era deliciosa. Esperanza había estado tan ocupada robando su dinero que había olvidado reportar el suyo propio, pero el universo aún no había terminado con Carmen. Esa tarde, mientras regaba sus gardenias del jardín delantero, escuchó gritos provenientes de la casa de al lado. A través de las ventanas abiertas podía oír claramente la voz de Diego. Antecedentes penales en Nevada. Fueron acusaciones falsas, gritaba Esperanza de vuelta, gente celosa que no podía aceptar mi éxito. 3 casos diferentes de fraude de tarjetas de crédito son gente celosa. Tu madre te está envenenando contra mí. Está senil y paranoica. Mi madre tiene documentos, Esperanza, registros judiciales, ¿cómo explicas eso? Carmen se acercó más a la ventana fingiendo que examinaba sus plantas. Su teléfono estaba grabando cada palabra. Explico que necesitamos ese dinero,